Bueno, entonces empecemos. Buenas, buenas. Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar con Scratch. Chan, chan, chan. No, vamos a dejar este. Bueno, aquí en los recursos, pues ya aquí le puse el paréntesis para que tengan el link o lo pueden buscar en internet como Scratch. Bueno, para los que no pudieron estar en el video en la clase anterior, acá les dejé colgado el video en YouTube y también está en Drive, pero quedó con mejor resolución en YouTube, entonces ahí lo pueden revisar. Y el día de hoy vamos a empezar a trabajar lo que trae Scratch para empezar a usar en sí esta plataforma. Tener en cuenta que pues es gratuita, entonces ahí tienen solamente que registrarse y listo. Entonces veamos qué es Scratch. Dice que es un motor de videojuegos desarrollado por Midmedia Laboratorios. Su principal característica consiste en que permite el desarrollo de habilidades mentales mediante el aprendizaje de la programación sin tener conocimiento profundo sobre el código. Entonces, ¿por qué escogí esta herramienta? Porque aquí, más que aprender a programar, vamos a empezar digámoslo así, a enseñarle a nuestro cerebro cómo puede resolver inconvenientes, no necesariamente tirando código, en este caso es creando bloques, arrastrándolos e ir armando una estructura, digámoslo así, un Lego, y que vaya cogiendo forma. Al final, pues en la parte derecha pues tenemos lo que es el gatico. Inicialmente pues nos montan ese objeto y la idea es darle que sea interactivo. Aprovechar esta plataforma. Aquí podemos crear juegos, podemos crear calculadoras, podemos crear de todo. Entonces, inicialmente pues les voy a dar una explicación breve de qué hace cada bloque, cada componente. Y después pues empezamos a hacer retos y ver qué técnicas, por decirlo así, podemos ir aplicando a medida que vamos resolviendo inconvenientes o los retos que vamos aplicando. Listo, entonces ya dando una breve explicación de dónde vamos a trabajar y qué es lo que es y cómo funciona, entonces aquí pues les dejo un mini ejemplo, más adelante lo vemos a profundidad. Este es un ejemplo, en este ejemplo lo que hago es tirar un dado, por decirlo así, y que nos diga un número aleatorio. Entonces más adelante vemos cómo se construye. Y pues aquí les doy como unas características que debemos tener en cuenta a la hora de empezar a usar esta plataforma. Entonces dice, como se observa en la siguiente imagen, para que todos los bloques trabajen en conjunto deben estar unidos, como se indica en el número 1. Entonces aquí vemos que el bloque repetir está pegado a nuestro evento presionar espacio, y pues cuando presionemos el espacio se va a ejecutar el bloque que sigue y sucesivamente. Todo lo que va a ir pegado se va a ir ejecutando. Si el bloque está suelto, por ejemplo en este caso, vamos a poner uno por acá, vamos a dejarlo por acá suelto. Entonces cuando dice al presionar la banderita, ¿qué va a hacer? En este momento pues no hace nada, porque no hay nada aliado a ese bloque. La idea es que arrastren y pues él les va a ayudar a orientar dónde lo quieren poner. Arrastran, sueltan y cuando ya presionemos, entonces mira, ya podemos ver que se ejecuta todo el bloque y se pinta de amarillo en este caso. Y pues ¿qué pusimos en el bloque en este? Pues un mensajito, por decirlo así, una alerta indicando que diga algo. Entonces en este lado pues está diciendo cómo te llamas. Para detener el procedimiento pues tenemos aquí al lado de la banderita eso es un octavo, no creo, y le damos detener. Entonces ya el proceso se detiene y cada vez que lo iniciemos pues va a empezar desde cero el código. Aquí no va a quedar información almacenada. Cada vez que detengamos el proyecto va a empezar desde cero. Que podemos tener varios de estas acciones, sí, podemos tener todas las acciones que necesitemos. También podemos tener en cuenta que si arrastramos un bloque que no es y no necesitamos, para eliminarlo podemos fácilmente o darle clic derecho a eliminar, o podemos arrastrarlo otra vez a la sesión donde están los bloques. Independientemente en qué estado estemos, por ejemplo, vamos a arrastrar otro preguntar y aquí me metí para sonido, no importa, con tal que entre a la barra de los eventos, de los bloques, él se va a eliminar. ¿Qué otras propiedades podemos encontrar al dar clic derecho? Tenemos duplicar, porque en ocasiones tenemos, digamos, un fragmento de código
que necesitamos usarlo en varios lados, por ejemplo necesitamos que esto se ejecute 3 veces, en este caso pues le damos clic derecho duplicar y se va a ejecutar 3 veces. Tener en cuenta que donde demos clic derecho, él va a duplicar todo lo que hay de ahí para abajo seleccionado. Si le damos clic derecho a preguntar, pues solamente le va a hacer preguntar. Si habían dos preguntar y le damos al de arriba, pues va a salir los dos. Entonces tener en cuenta que siempre que vamos a duplicar algo, donde le demos clic derecho, de ahí para abajo es lo que va a hacer el comando. Tanto eliminar como pues en este caso agregar comentarios si lo deja directamente en ese bloque. ¿Listo? También tener en cuenta que los bloques se van a arrastrar. Entonces, por ejemplo, si nosotros jalamos este, arrastra todo de para abajo. La misma lógica que en agregar o en duplicar, digo, va a pasar para arrastrar. Si queríamos solo quitar este, pues debemos seleccionar de aquí para abajo. Que solo queríamos quitar este, pero el de abajo no, entonces nos toca desarmar el bloque. Y si pues aquí había más código abajo, seguirlo acomodando y ir acomodando. Entonces esto es de arrastrar y poner y ir aprendiendo cómo se comporta. Pero pues en pocas palabras, siempre va a tener en cuenta que todo lo que esté agarrado hacia abajo es lo que va a interactuar con el bloque. Listo. Eso como el uso del arrastre de la plataforma. Y nuestra segunda observación que nos hace dice que también funciona cuando están dentro del bloque, como se muestra en el número 2. En este caso, aquí todo se va a ejecutar en fila, pero no necesariamente debe estar en fila. Si también está dentro de un bloque, si también está dentro de un bloque, digamos aquí y ponemos esto, todo lo que esté dentro de ese bloque se va a ejecutar. Si está por fuera, pues obviamente no, debe estar por dentro. Y esto pues solamente son en este tipo de bloques que pues se les ve una ranura obviamente en la mitad. Y todo lo que metamos allá adentro es lo que va a funcionar o ejecutarse. ¿Listo? Bueno, eso, una explicación breve, pero a medida que lo vayamos usando vamos entendiendo y le vamos cogiendo el tiro. Listo, aquí dividí los componentes, que son los que están aquí, en los más básicos que son de la programación. Ya los otros bloques o las otras opciones que tenemos pues son extras para que podamos, digamos, interactuar con la plataforma o crear el juego, por decirlo así. Pero pues no, en teoría no son 100% necesarios para la programación. Quise resaltar solamente los que vamos a ver siempre en la programación, en cualquier lenguaje. Y pues los otros son extras que podemos ir mirando, ir probando, como sonidos, movimientos, que el muñequito se mueva hacia la izquierda, hacia la derecha. Eso lo podemos ir viendo a medida que vamos aprendiendo. Pero pues inicialmente les quiero recalcar y explicar lo esencial que es para que podamos empezar a programar. Entonces, lo primero que tenemos son los eventos. Aquí a la derecha les hice un comentario de cada uno de ellos, como una breve descripción de qué hace cada componente. Entonces, en los eventos tenemos que los eventos son todos aquellos bloques que nos dan la inicialización de nuestro código. En pocas palabras, es nuestro run del proyecto. O clics también, porque no necesariamente cuando leemos la banderita, sino cuando demos clic al muñequito. Entonces, voy a explicarles aquí, breve, cómo es ese evento. Entonces, tenemos, aquí abrimos y podemos ver los más básicos que yo vi. Pues existen más, pero pues no quiero tampoco saturarlos de tanto. Los más básicos que podemos ir utilizando y podemos ir intercambiando, pues sin embargo, pues no tienen libre albedrío de usar los otros y averiguar cómo funciona. Entonces el primero que vemos acá es el de presionar. Entonces dice, con este evento, cuando demos clic en el banner, en la bandera, cuando demos clic en la bandera se ejecutará el código que esté asociado a este bloque. Entonces, como les mostré ahorita, por ejemplo acá, tenemos este código, tiene la banderita, entonces todo lo que tenga este presionar banderita se va a ejecutar. Entonces ahí quedó. Y este bloque pues aquí tiene un por siempre y todo lo que está aquí pues se va a ejecutar por siempre. Pero pues ahorita no les quiero complicar, vamos a quitarlo. Y como vemos, al presionar la banderita se va a ejecutar el código de acá. Es como nuestro start de nuestro código, ¿sí? Digamos, en otros lenguajes sería renderizar el proyecto,
empezar a ejecutarlo el código como en Java, ¿sí? Dependiendo del lenguaje, pues tiene su forma de describirse. En este momento, pues en este entorno es inicialización del proyecto. Si hay dos banderitas, pues ya les expliqué, se van a ejecutar los dos códigos al mismo tiempo. Entonces vamos a poner por ejemplo aquí uno y aquí se va a ejecutar los dos códigos al mismo tiempo. Pues este queda en amarillo indicando que todavía está interactuando con ese bloque. Pero como se ejecutó y terminó su proceso, pues ya dejó de estar amarillo. Entonces si por ejemplo yo creo que acá si ponemos 150, no, vamos a poner otra cosa. Vamos a poner que se mueva 10 pasos. Entonces por ejemplo aquí vemos que el gato se movió y ya se detuvo el proceso de esta banderita, pero esta como todavía está esperando que nosotros digamos algo, todavía queda alumbrando. Entonces tener en cuenta que mientras esté alumbrando amarillo es porque el código todavía está corriendo o esperando que le demos una instrucción. En este caso pues darle como un nombre, pero pues no hemos programado nada para que haga nada con esa información. ¿Listo? Bueno, ese por el evento presionar. Después tenemos el que va a interactuar con nuestro teclado. Entonces con este evento podemos hacer el código que se ejecute con la tecla que configuremos en el select. Aquí ya vamos a empezar a usar términos, por ejemplo select, que es una lista, ¿sí?, de opciones que nosotros agreguemos. En este caso pues nos dan las opciones de todas las teclas de nuestro teclado. Vamos a ponérselo a este. ¿Y qué nos dan? Bueno, mire, aquí tenemos flecha hacia arriba. Por defecto siempre va a tener el espacio, pero pues ustedes pueden seleccionar cualquier letra. Aquí tenemos todo el abecedario y las básicas del teclado, que son como las primordiales para los juegos. ¿Listo? Entonces aquí ejecuto espacio y se ejecuta el comando. Al igual, pinta amarillo, pero se quita porque ya terminó el proceso que estaba dentro del bloque. Entonces cada vez que presionemos espacio va a ejecutar eso. ¿Que podemos tener 3 de estos? Pues claro, entonces podemos tener espacio y flecha a la derecha, por ejemplo. Entonces tendría más sentido porque cuando presiono hacia la derecha está echando hacia la derecha. Aquí es donde empezamos a interactuar con el objeto, que es el gatico, y empezamos a usar la lógica. ¿Que queremos que se mueva hacia la izquierda? Pues yo diría, vamos a ver, hacia la izquierda y le ponemos menos 10, ¿sí? Porque pues esto es un plano cartesiano, 10 a la derecha, menos 10 a la izquierda. Entonces ahora presiona hacia la izquierda, efectivamente el gatico echó hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la derecha. Entonces ya aquí tenemos dos eventos que nos proporcionan un código casi igual, pero no es el mismo, y nos dan interactividad con el objeto que es el gatico. ¿Listo? Entonces este es el evento de presionar una tecla. Y por último, creí yo que estos tres son los más importantes. Tenemos, mientras que este evento se ejecuta cuando se le da clic al objeto. Entonces ya vimos al presionar la tecla, al presionar la banderita y cuando le demos clic al objeto. Entonces por ejemplo podemos decirle que cuando le demos clic al gatico nos pregunte algo. Entonces por ejemplo vamos a darle, ahí efectivamente se ejecutó el código que está asociado a esa acción, a ese evento, que es darle clic al objeto. ¿Listo? Ese por los eventos. Si alguien tiene una pregunta sobre los eventos, puede alzar la mano, escribir por el chat y vamos checando. Si no, podemos proseguir con el que sigue. Vale, listo. Entonces tenemos el control. ¿Qué hace el control? Los controles son aquellos bloques que nos van a ayudar a comprender el uso de las condiciones, ciclos, esperas y operaciones lógicas. Aquí en el control es donde vamos a empezar a usar nuestra lógica y donde vamos a empezar a interactuar con el proyecto para que sea lo más funcional, por decirlo así, posible. Entonces nos vamos para el control. Y en el control, pues igualmente que las acciones, que los eventos, disculpe, hay muchas opciones, pero pues yo quise ponerle las más básicas para que no se enreden inicialmente. Bueno, entonces inicialmente tenemos esperar. El bloque esperar dice que es el bloque de control que nos sirve para hacer una pausa en cualquier parte de nuestra lógica y después de los segundos que indiquemos seguirá ejecutándose de manera en cascada. Cuando digo en cascada, pues lo que siga para abajo en el código. Entonces vamos a poner por ejemplo aquí uno.
Entonces vamos a dejárselo acá. Al presionar la bandera, quitamos esto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Ahora empezamos a leer código. ¿Qué dice el código? Que cuando presione la banderita se va a mover 10 pasos negativos, o sea, 10 pasos hacia atrás, va a esperar un segundo y después se va a mover 10 pasos hacia adelante. Probemos a ver si es cierto. Le damos aquí. En efecto, volvamos, echó para atrás, era un segundo, echó para adelante. Entonces, aquí esperar, pues dependiendo el número que coloquemos, pues va a ser los segundos, claro, aquí nos indica que son segundos, los segundos que va a tardar. Puede que esto lo tengan en inglés. Voy a agregarles aquí la opción de cambiarles el lenguaje. Entonces aquí pues seleccionan español latino, pero yo se los agrego ahorita en el módulo porque por defecto él va a cargar en inglés y después se van a perder aquí porque va a decir slid y seconds. Entonces ahorita les agrego la opción para que puedan cambiar el lenguaje. Listo. Bueno, entonces como veníamos diciendo, tenemos la banderita hecha hacia atrás, espera un segundo y echa hacia adelante. Esto en programación, esperar, tiene diferentes nombres dependiendo del lenguaje. En algunos se llama sleep, en otros se llama micro sleep, ¿sí? Entonces dependiendo del lenguaje cada uno va a trabajar con milisegundos, con microsegundos, con segundos, con minutos. Ya ahí pues entonces cuando queramos escoger un lenguaje pues nos empapamos en su documentación y vemos equivalencias de cuánto el número que le agreguemos va a convertirse en segundos. Esto por la mayoría de veces se utiliza cuando necesitamos que un proceso se ejecute, digamos, después de 30 segundos. Ejemplo, puede ser que un cliente, le mostramos una ventana al cliente y se la mostramos por 30 segundos, ¿sí? Entonces ponemos este sleep o esperar segundos, le escribimos 30 para que el cliente alcance a leer el mensaje y después de los 30 segundos mandamos a quitar el mensaje. Entonces en estos casos es cuando se utiliza este tipo de acciones, por decirlo así, de funciones que nos van a ayudar a controlar el tiempo de nuestra programación. Muy rara vez se usa, pero pues en este caso práctico que les acabé de indicar es como para mostrarle el mensaje al cliente por tantos segundos. Listo. Ahora pasamos al repetir. Dice que este bloque nos permite repetir cualquier acción que se encuentre dentro de este. En programación es llamado ciclo, el cual puede ser interpretado como un while, un for o un do while. Estos nombres, pues en este caso son nativos de JavaScript, pero existen dependiendo, y les vuelvo a recalcar, dependiendo del lenguaje en el que estén programando, puede que se llame while, puede que se llame, no se me ocurre otro, porque ese es como el más básico, por ejemplo for o for each, o en Python ni siquiera se pone for, sino solamente se pone in. Entonces dependiendo del lenguaje va a cambiar esto, pero pues como les digo, la idea es tener la lógica, saber qué se quiere hacer, cómo se va a hacer, y lo de menos es documentarse y buscar cómo es un while en Python, por ejemplo, y es coger la información y adaptarla al conocimiento del lenguaje que ya sepamos. Entonces, ¿cómo funciona repetir? Entonces ponemos acá repetir. Se metió esto acá. Vamos a quitar esto acá. Entonces repetir nos pone un numerito. Obviamente por intuición vamos a pensar que se va a repetir las veces que tiene el número allí. Y es correcto. Él intenta, o sea, el software o la plataforma nos intenta dejarlo todo claro sin explicaciones. Entonces aquí dice que nos va a repetir 10 veces, vamos a ponerle que nos repita 7 veces, arrastramos nuestro bloque y ahora todo lo que esté dentro de este bloque se va a repetir 7 veces cuando presionemos la banderita. Entonces le damos clic a la banderita y ahí echo uno para adelante, echo otro para atrás y mire, ahí está echando para adelante y para atrás. ¿Cuántas veces? 7 veces lo va a hacer. ¿Listo? Entonces este repetir se utiliza mucho en casos de validación, por ejemplo, que necesitamos validar que el cliente puso un correo correcto, por ejemplo. ¿Qué pasa? Entonces tenemos que recorrer todo el texto, por decirlo así, digamos que KJ Herrera, y él va a empezar a revisar letra por letra que no exista, por ejemplo, una comilla sencilla, validar que un correo no debe tener comillas, ¿sí?
Entonces nosotros cada vez que el usuario le dé guardar, verificamos letra por letra que ninguna de esas letras sea una comilla. En ese caso se podría utilizar ese while. ¿En qué otras ocasiones se puede utilizar? Veamos, podemos decir que se repita 7 veces una acción cuando el usuario se equivoca. Por ejemplo, cada vez que él se equivoque, le va a mostrar un mensaje 7 veces, por ejemplo. O cada vez que él se equivoque, cada vez que sume la equivocación, le va a mostrar la cantidad de mensajes. Porque pues el número va a ir cambiando. Entonces le va a mostrar, si se equivocó 5 veces, le va a mostrar 5 errores. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos el error en un bucle, le ponemos 5 y le decimos que nos lo muestre 5 veces. Y cada error pues con su información independiente. En ese caso se podría usar repetir. Pero pues dependiendo de cada ocasión o de cada momento, pues vamos a saber si es necesario utilizar un repetir con cantidades. Ahora tenemos el por siempre. Entonces, por siempre es un bucle que se ejecutará hasta que termine el programa. Si nosotros llegamos y ponemos un por siempre acá, ¿qué va a hacer por siempre? Pues lo va a ejecutar por siempre, ¿sí? Sencillito el bloque. Ahí va a estar para adelante y para atrás todo el tiempo del mundo hasta que tengamos el proyecto. Este tipo de ciclos pareciera que no se usaran, pero se usan muy seguido. En ocasiones, por ejemplo, WhatsApp, por decirlo así. WhatsApp, ¿qué hace? Un ejemplo, WhatsApp revisa cada segundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí cada segundo revisa si te llegó un mensaje. Cuando te llegue el mensaje, pues ya te notifican en el celular. Entonces aquí el por siempre siempre está escuchando o preguntando, en este caso al servidor, que si hay un nuevo mensaje. De no ser así, pues no hace nada. De ser un mensaje, pues le muestra la notificación. Entonces, este tipo de plataformas que interactúan de un momento a otro, digamos que yo te mandé un mensaje y te llegó, es porque siempre están escuchando. Siempre están pendientes si va a llegar un correo, si va a llegar un mensaje, y apenas llegue te lo notifican. Ahí es donde se utiliza el por siempre. Listo. Para detenerlo, pues le damos aquí. Listo. Estos por siempre debemos tener cuidado en utilizarlos. ¿Por qué? Porque si en este por siempre hay un código que crea variables, imagínense que cada vez que está haciendo el ciclo está creando la variable, va a saturar el sistema hasta que ya no dé más y se bloquea el programa. En ocasiones esto pasa mucho con programas o juegos que por alguna u otra razón están en el ciclo por siempre y una variable se reventó. Entonces ya no sabe el programa qué hacer y vuelve y lo repite y vuelve y lo repite hasta que la memoria se da porra y el programa dice no responde y hasta ahí llegó. En ese tipo de ocasiones es porque hay un ciclo que está intentando solucionar algo, pero como el código es el mismo, pues va a fallar hasta que no interactúe uno cerrando el programa o haciendo otra cosa. Listo, entonces ahora tenemos los más importantes que diría yo que deben tener énfasis a la hora de programar. Tenemos primero que todo el sí y entonces. Dice que el sí es fundamental para la programación y es donde vamos a usar toda nuestra lógica para darle sentido y funcionamiento a nuestro programa. Este bloque nos dará la opción de dar condiciones para que se ejecute algo cuando éste se cumpla. Al igual que todos los bloques, se ejecutará lo que está dentro de él. Aquí tenemos el bloque. Vamos a meter este acá y vamos a meter este acá. Ahorita les explico cómo se llena esto que es un romboy, pero tiene un cuadrito arriba. Bueno, este espacio, cómo se llena para poder crear las condiciones. Por el momento necesito que tengan en cuenta que la función sí o la llave o como lo quieran ver, solo se va a cumplir cuando la acción que esté dentro de esta condición sea verdadera. Mientras esto no sea verdadero, él no va a entrar a este código. Entonces les voy a explicar aquí uno sencillito, pero pues ahorita se lo explico más a fondo. Entonces vamos a poner 0. Aquí ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo una condición que dice 0 es, bueno, vamos a ponerle con algo que no sea eso para que no se enreden aquí. 0 es igual que 50, es falso, ¿cierto? Entonces si le hundimos la banderita,
miren que se prende y se paga de una vez. ¿Por qué? Porque pues no hace más nada sino validar. Como no cumple la condición, pues sigue con el código y pues ya no tenemos más nada. Ahora, ¿qué pasa si sí? Entonces ponemos 50 es igual que 50. Pues sí, porque es el mismo número. Entonces le damos y efectivamente entró a la condición y empezó a hacer todo el código que estaba dentro de esa ranura. ¿Qué es? Pues moverse de izquierda a derecha por siempre. Entonces, dependiendo la condición, vamos a tener si va a entrar o no va a entrar. Siempre cuando la condición sea verdadera. Siempre cuando sea verdadera. Tener eso bien recalcado. Listo. Ahora tenemos el si no. El si no es el complemento del sí cuando es necesario dar una respuesta. ¿En qué sentido? En que si no se cumple una cosa, por ley de tres debe cumplirse la otra. Pero en ocasiones es como cuando uno va, digamos, a un almacén, te ofrecen algo y si no quieres comprar nada, pues ya, no se compra nada. No hay ninguna obligación, entonces ya ahí muere, digámoslo así, el ciclo. Pero a diferencia de, a ver, ¿qué podría ser? Algo que sea obligatorio. Mm, Por ejemplo, pagar las deudas del banco. Tenemos, la condición es pagar la deuda. Si la pagas, bien, y si no, pues te hipotecan o te quitan lo que es, ¿sí? Aquí en este sentido, pues tenemos las dos condiciones. Y si no se cumple la una, por ley de tres se va a cumplir la otra. Entonces, ahí es donde se utiliza este tipo de condiciones. Entonces dice, con el bloque si no, vamos a tener la opción de cuando no se cumpla nuestra condición, haga otra cosa. En el siguiente espacio del bloque, en pocas palabras, si no pasa una, pasará la otra. Pero de que pasa algo, pasa algo. Entonces, vamos a probar el si no. Vamos a dejar la condición por acá. Y vamos a arrastrarnos el si no. Listo, entonces vamos a poner esto acá. Vamos a decir que esto se detenga. A poner este aquí. Y vamos a decirle un mensajito. O que gire. Que quede de cabeza. Entonces la condición es, si 50 es igual que 50, va a estar moviéndose de izquierda a derecha. Si no, vamos a poner de cabeza el gato. Entonces probemos. En este caso, 50 es igual que 50 y se va a ejecutar solamente lo que hay dentro del sí, más no lo que hay en el sí no. ¿Por qué? Porque o se cumple una o se cumple la otra. Listo. ¿Qué pasa cuando no? Vamos a poner 0. 0 es igual que 50, no. Entonces él va a verificar la de arriba, como no cumple ni siquiera va a mirar el código y de una vez se va al otro código, sin pensarlo porque ya el bloque lo dice así, que si no se cumple una, se cumple la otra. ¿Qué pasó? El gato quedó de cabeza. ¿Por qué? Porque 0 no es igual que 50, por lo tanto no se va a ponerse a mover, pero sí tiene que ponerse de cabeza. En programación, esto se le llama, voy a ponerle aquí, if y else, ¿sí? If es sí y else es si no. Entonces tener en cuenta que en programación no vamos a encontrar obviamente estos bloques, pero vamos a encontrar la misma conversión. En vez de decir sí, vamos a tener el if, y en vez de decir si no, vamos a tener el else. Y lo mismo, si nosotros ponemos todo el código en el if, pues nos va a decir, nos va a ejecutar si es verdadera la condición todo lo que hay dentro del if. De lo contrario, va a ejecutar todo lo que hay en el else. Igualmente, como les he comentado, dependiendo del lenguaje, va a ser if y else, o va a ser, por ejemplo, en Python. En Python no me acuerdo cómo es. Bueno, en Python también es else, pero no me acuerdo en qué lenguaje. Hay un lenguaje que no se utiliza el if y el else, sino otras abreviaturas. Entonces, como les digo, lo importante es tener la lógica y después pues buscar en internet cómo es su conversión en el lenguaje que estemos trabajando. ¿Listo? Bueno. Y por último tenemos el repetir hasta. Este es un bucle que se utiliza muchísimo en la programación de validaciones.
¿Por qué? Dice repetir hasta. Repetir es otro bucle. Cuando hablamos de bucle, pues son ciclos que se van a repetir. Siempre ténganlo en cuenta. Bucle hace referencia a... Sí, señor. En Python es if, else y el if. Ahorita les comento el otro, el if. Listo. Los bucles son todos aquellos que van a ser repetitivos, ¿sí? Que todo lo que hay dentro del bloque se va a repetir las veces o la condición que pongamos. En este caso, repetir hasta se ejecutará mientras la condición sea falsa. Cuando sea verdadera, dejará de funcionar. Permítanme porque ese no lo probé bien. Pero pues, viendo la lógica, dice repetir hasta que pase algo. Vamos a ponerlo acá. Poner acá. Listo. Entonces, sí estaba en lo correcto. Repetir hasta. Entonces, en esta condición va a repetir hasta que 0 sea igual a 50. Y obviamente esto no va a suceder. Entonces el gato va a estar en su caminata de izquierda a derecha cada vez. Cuando esta respuesta se vuelva verdadera, bueno, aquí yo creo que toca ejecutarlo, pero no se alcanza a mover por lo mismo, porque es una condicional. Entonces va a repetir hasta que 50 sea igual a 50. Como 50 es igual que 50, es verdadero, no va a entrar dentro del bloque porque pues va a repetir hasta que esto sea verdadero. Y como ya esto inicialmente es verdadero, pues ni se toma la tarea de entrar. ¿Por qué no se arregló ahorita cuando lo estaba ejecutando? Porque cuando nosotros le damos la banderita verde, ya no podemos interactuar mucho con el código. Ya él en memoria sabe que esto vale 0 y que esto vale 50. Entonces cuando yo llegué y le puse 50, él internamente todavía sabe que es 0. ¿Sí? Esta actualización de cambio de número no se ha visto afectada hasta que yo pare y vuelva a ejecutar. ¿Sí? Para eso existen las variables que más adelante vamos a ver, que cuando cambiemos la variable, pues aquí sí va a tener en cuenta el código que debe verificarlo de nuevo porque pues es una variable y las variables pues su misión es eso, estar pendiente qué variedad hay o qué asignación le vamos a dar para poder aplicar algún código o alguna condición en este caso. Eso por este lado. Entonces ya sabemos que tenemos varias aquí, pero pues les quise poner las más básicas que vamos a ir utilizando. Sin embargo, pues pueden ir viendo las otras y ir armando, digamos, pequeños ejemplos en donde puedan ir viendo cómo se interactúa con estos bloques. Por ejemplo, aquí tenemos el detener que no lo tuve en cuenta. Y mira que detener dice detener todos, detener este programa o detener otros programas en el objeto. Quiere decir que cuando llamemos este control va a detener todo el código. Este bloque se puede poner, pues como ven, no tiene huequito atrás, por lo que no puede anexarle otra cosa porque este es como el fin del código. Por lo tanto, pues este lo podemos colocar al final de nuestro código indicando que ya el programa se detuvo. Entonces ahí vamos viendo cómo funciona cada uno de estos y los vamos utilizando a la necesidad que nos vaya saliendo. Listo. Esto por los controles. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el control o proseguimos con operadores? Vale. Entonces prosigamos con operadores. Listo. En operadores dice, los operadores son los bloques que nos ayudarán a hacer cálculos para crear nuestras condiciones y el código funcione de forma más sistematizada. ¿Por qué digo sistematizada? En este caso miren que todo me tocó hacerlo manual, escribir aquí 0 y ejecutar, escribir 10 y ejecutar. La idea de utilizar los operadores es que nosotros dentro del código hagamos las operaciones que sean necesarias para que él mismo vaya revisando si el número es igual a 50, si no, pues súmele 1 y va mirando. Entonces ahí vamos a empezar a ver cuáles son estos operadores. Los más básicos son los aritméticos. Entonces dice, estos operadores nos ayudarán a hacer operaciones aritméticas. Entonces, nos vamos para operadores y aquí tenemos la primera sección que son los operadores. ¿Qué hacen? Facilito. Lo que indique aquí entre los dos números. Entonces ponemos acá
y colocamos 25, 24. Bueno, coloquemos el de igual porque no los quiero confundir hasta que lleguemos a esa sesión. Listo. 25 y 24. Entonces, si ejecutamos el código, ¿debería repetirse o no debería repetirse? Repetir hasta que. ¿Ustedes qué dicen? ¿Debería repetirse o no debería repetirse? Bueno, está mal. Sí debería repetirse. ¿Por qué? Porque dice repetirse hasta que, en este caso sería 29 igual a 50. 29 igual que 50. No, entonces va a seguir repitiéndose hasta que 50 sea igual a 50. Entonces si hacemos la suma, 25 más 24 da y que 29, 49. Entonces lo ejecutamos y él va a quedar ahí para siempre. ¿Por qué? Porque esta condición es falsa. 25 más 24 es falso. Ahora, a diferencia que si ponemos 25, en efecto hizo la condición, validó, sumó, claramente sumó 25 más 25, igualó, es igual que 50, sí, entonces no va a entrar porque va a repetir hasta que eso sea falso. Como eso no es falso, si es verdadero, va a seguir con el código, pero pues no tenemos más nada. Entonces, para este caso tenemos las sumas, tenemos las restas, tenemos las multiplicaciones y tenemos las divisiones. ¿Cuándo se utiliza esto? Puede ser que cada vez que un cliente sume 100.000 pesos en bonos, por ejemplo, se va a disparar una función y le va a mostrar un mensaje: felicitaciones, tiene 100.000 ahorrados. Entonces, ¿cuándo se utiliza? Pues aquí empezamos. Cada vez que el cliente compre algo, se le da el bono y se le suma. Se le suma la cantidad de lo que valga el bono y se va a ir sumando, sumando, sumando. Entonces, en este momento estamos aplicando la aritmética para hacer el cálculo. ¿Cuál cálculo? Que cuando llegue a 100 se le muestra un mensaje de felicitaciones, tu ahorro llegó a 100.000. ¿Cuándo se hace resta? Pues cada vez que el cliente llegue y compre, tenga 100.000 ahorrado y compre algo de 20.000, listo. Usamos la operadora aritmética de la resta, le resta la cantidad de lo que tenía ahorrado y sigue con la función. Entonces, en ese caso se utilizaría la resta. La multiplicación, lo mismo. Todo es facilito con un carrito de compras. Compraste 5 a 7.000, aquí esta función nos va a hacer la operación de cuánto se le va a cobrar al cliente. Y por último tenemos la división. Entonces, que se le va a aplicar el 20% de descuento. Entonces se puede hacer con operaciones divisibles en este caso. O que tiene el 50% de descuento. Entonces aquí se le puede dividir por el 0.5. Entonces, ya dependiendo qué operación necesitemos o qué necesitamos hacer, pues seleccionamos el operador que es. Listo. Tenemos al azar. Al azar es un bloque sencillito y muy chévere, y yo sé que se va a utilizar demasiado en la programación de los juegos, porque pues la idea de que un juego sea entretenido es que no sea predecible, ¿sí? Entonces este bloque pues nos va a ayudar a que un jugador, por ejemplo, un muñequito hoy corrió 3 pero después corrió 5, entonces para que si pierde el jugador cuando vuelva a entrar, la idea es que no tenga esa capacidad de decir primero se va a mover 3 y después 5, ¿sí? Porque pues se va a volver sistemático y uno va a pasar la misión más fácil. Entonces en este caso pues se puede utilizar el azar, como en el ejemplo que les dejé arriba, que es un dado. Entonces aquí en el dado pues va a tirarme un número del 1 al 6 y dependiendo del número pues va a mostrar la figura que más adelante les voy a mostrar cómo se hace. Entonces este operador es sencillo y muy útil. No sé qué hace este uno acá. Puesto nos da números enteros aleatorios en el rango que escojamos. Tener en cuenta que solo son enteros. Que necesitas un número decimal, pues esto se lo asignas a un divisor y digamos que necesitamos que sea divisible en 10. Entonces aquí cada número que nos dé entero lo dividimos en 10 y ya podemos hacer el decimal. Que nos dio 5, entonces ya esto nos va a dar 0.5, sería el 50% por decirlo así. Entonces ya ahí empezamos a interactuar con los otros módulos. Aquí podemos anidar módulo con módulo e ir armando la lógica. Listo, entonces como dice, elegir número al azar entre el 1 y el 10. Que necesitas del 1 al 100. Listo.
Que queremos hacer un bingo. Listo, entonces aquí lo que debemos de hacer es poner el número. ¿Cuánto es que es un bingo? Está 75. A ver. Número máximo a poner. No salió. Ah, míralo. 75. Entonces queremos hacer un juego del bingo. Entonces aquí ponemos 75. Que nos bote números del 1 al 75. ¿Que sale repetidos? Ahí es donde empezamos a usar la lógica que cuando el número ya exista, busque otro hasta que lo encuentre, ¿sí? Entonces la idea de esto es ir aplicando la lógica dependiendo de las necesidades. Entonces este bloque yo sé que se va a utilizar muchísimo. Listo, tenemos operadores lógicos. Esto es bastante importante en la programación y necesito que estén pendientes de este. Dice, los operadores lógicos son todos aquellos que nos permiten comparar datos como menor que. Les dejo el signo, apréndanselo, sépanlo escribir, porque en programación pues no estén buscando en internet cuál es el menor que, cuál es el mayor que, no, este es el pan de cada día. Ahí ya nos quedan 15 minuticos, bueno, está bien. Después tenemos el mayor que, tenemos el igual y tenemos el diferente, que aquí pues nos hizo la abreviatura, pero por defecto es así, signo de admiración e igual. ¿Listo? Entonces estos son los más básicos, porque pues después vienen complementados y ya les muestro cuáles son. Entonces tenemos las condiciones, que eran las que estábamos trabajando. Entonces tenemos aquí mayor que. Entonces, 50 es mayor que 50. Falso. ¿Por qué? Porque 50 no es mayor que 50. 50 es igual que 50. Quiere decir que este bloque se va a repetir. Se va a ejecutar y se va a mantener ahí. Porque es falsa esta condición. Tener en cuenta que se lee de izquierda a derecha. Si coloco 48 es mayor que 50, falso, se va a ejecutar el código. Listo. Pero si coloco 51 es mayor que 50, verdadero, no va a pasar nada, no se va a ejecutar. Es más, pongamos el gatico aquí, que se ejecute cada vez que vuelva a estar de pie. Listo. Ese es el mayor que. Tener en cuenta de izquierda a derecha. Ahora tenemos el menor que. Lo mismo, pero al contrario. 5 de izquierda a derecha. 5 es menor que 50. Es verdadero. Quiere decir que no se va a ejecutar y se va a poner de cabeza. ¿Cierto? Listo. 55 es menor que 50. Falso. Entonces va a quedar de cabeza y va a estar moviéndose para la izquierda y para la derecha. ¿Por qué no pasa a girar? Porque está en un bucle que se va a repetir por siempre hasta que esta condición se vuelva verdadera. Listo. Ahora, aparte de tener mayor y menor que, también existen las combinaciones. Bueno, se me olvidaba ponerles el igual, que ya pues veníamos probando. 50 igual que 50, verdadero, no va a entrar al bucle y gira el gatico. 51 es igual que 50, falso, entonces va a estar de izquierda a derecha. Ahora, podemos hacer combinaciones que en este momento aquí no trae los bloques, pero podríamos hacerlos. Pero para no complicarles, les voy a dar una pequeña explicación de cuáles son las combinaciones que se pueden hacer. Tenemos el mayor, en este caso el menor o igual. Vamos a poner aquí, menor o igual. Entonces, cuando tenemos el menor o igual, quiere decir que si nosotros ponemos 50 es menor o igual que 50, verdadero. No es menor, pero sí es igual. Entonces tener en cuenta la opción del igual. Cuando tengamos el igual, va a entrar el mismo número, en este caso 50, con 50 y va a ser verdadero. Sin embargo, pues Scratch no hace ese tipo de combinaciones como para no complicar tanta la cosa. Que si se necesita, ya tocaría armarla. ¿Listo? Listo. Ahora procedamos con relación entre operadores. Vamos a ver si alcanzamos. No creo que alcancemos a hacer las variables. Listo. Relación entre operadores.
Dice, con este operador podemos combinar diferentes condiciones y crear una lógica más compleja y completa. Para ello tenemos el AND, que es y, en español, que significa y. También tenemos el OR, que significa o. Cuando usamos el AND, ambas condiciones deben cumplirse para que entren en la condición o para que sea verdadero. Ya les explico. Y cuando usamos el OR, con cualquiera de las dos condiciones que se cumpla, el código va a reaccionar o va a ser verdadero. Entonces vamos a hacerle aquí una pequeña explicación usando Pine. Listo, entonces cuando usamos el in, tenemos lo siguiente. Este es un círculo y este es un cuadrado. Entonces la condición es, los dos son círculos. Entonces, este círculo, verdadero, check. Este círculo, no. ¿Qué pasa? Ya no va a dar verdadero, sino que nos va a dar falso. Esta respuesta nos va a devolver falso. ¿Por qué? Porque una de las dos no se cumplió. Con tal que una de las dos no se cumpla, ya es falso. Ahora, a ver. Ahora si hacemos con el que sí es, aquí qué, le doy. Aquí ya. Listo, entonces tenemos el círculo y el círculo. La condición es, los dos son círculos, entonces llega y mira, ¿este círculo? Sí. ¿Este círculo? Sí. La respuesta es verdadero. A diferencia del O. Esto es como no los quiero enredar con el teorema de símbolos de menor que, menos por menos y más por más, porque después se me confunde. Listo. Ahora vamos a hacer el OR. ¿Qué hace el OR? Listo. Vamos con la misma condición. Los dos son círculos. Entonces ponemos un círculo por acá y un cuadrado por acá. Entonces él valía, ¿este círculo? Sí. ¿O este círculo? No. Pero como ya uno nos dio verdadero, la respuesta va a ser verdadera. La única forma que nos dé falso es que las dos sean falsas. De lo contrario, con tal que una de las dos sea verdadera, nuestra respuesta va a ser verdadera. Ahora hagámoslo práctico con los ejemplos de acá. Y vamos a seguir con el igual. Entonces tenemos el in. Y no lo que vamos a quitar esto y vamos a poner mejor un if, porque siento que se enredaron. Bueno, si se cumple hace esto, si no se cumple se gira, así para que no haya tanto enredo, porque el otro podría que nos enredáramos por la cuestión de que solo entra cuando es falso. Listo, entonces aquí ponemos una condición. A ver, vamos a duplicar este y vamos a poner este acá. Listo. Entonces empieza la condición. Vamos a dejar este aquí y este aquí. 51 es igual que 50, falso. 50 es igual que 50, verdadero. Pero como ya había uno falso, ya no va a entrar aquí, sino que va a girar el gato. Miremos, en efecto, giró el gato. Cuando la programación hace lo siguiente, él sabe que como hay un i acá y esto ya nos dio falso, pues ni siquiera va a revisar la siguiente condición, porque pues ya le dio uno falso y pues los dos deben ser verdaderos para que prosiga con el código. Entonces ya el código, por optimización, pues no va a consultar la siguiente condición o las siguientes condiciones, porque pueden tener muchas condiciones más hacia la derecha. Y recuerden que es de izquierda a derecha. Listo. Ahora, ¿qué pasa? 50. 50 es igual que 50, verdadero. Y 50 es igual que 50, verdadero. Entonces el gato se va a mover. Vamos a ponerlo que se mueva un poquito más. Nada, no, déjalo así. Listo. A diferencia del O. Entonces vamos a poner un O. Y vamos a poner aquí. Y vamos a poner aquí. Listo. 50 es igual que 50, verdadero, bien. 50 igual que 50, verdadero, bien. Pero ya como supo que acá había un verdadero, puede que tampoco ni siquiera verifique la otra condición, porque ya con esta le basta para entrar. Entonces hacemos, se movió. Ahora, 51 es igual que 50, falso. Entonces él llega y revisa la otra, a ver por si las moscas, a ver si sí tiene verdadero. 50 igual que 50, yes. Entonces
ya entra en el sí, porque una de las dos dio verdadero y porque como la condición es verdadera, pues va a ser lo que hay dentro del código. A diferencia que las dos sean falsas. Voy a poner otro número porque no, después no creo que vayan a pensar que es porque es 51. 51 es igual que 50, falso. Vamos a ver qué viene la otra condición. 531 es igual que 96, falso. Entonces no va a entrar aquí porque no le dio ninguna opción de verdadero y va a pasar a girar el gato. Probemos. En efecto, hizo lo que debería hacer, que es entrar al si no, ya que sí o sí o hace una o hace la otra. Y por último, tenemos las variables. A ver, todavía quedan 5 minutos. Las variables dice, las variables, como lo hemos visto, son espacios en memoria para almacenar información, ya sea de forma temporal, en este caso va a ser de forma temporal, porque cada vez que reiniciemos el gato se va a perder toda la data de las variables, o permanente dependiendo de nuestro entorno. ¿Dónde es permanente? Puede ser en una base de datos. Allá va a quedar permanente hasta que pues le demos eliminar, obviamente. O dependiendo de nuestra configuración. Listo, entonces vamos a probar las variables. Entonces para las variables tenemos aquí a la izquierda la sección variables y podemos, pues aquí les puse un ejemplito. Dice, las variables son aquellas que nos guardan información en forma temporal y para ello tenemos la sección variables para crearlas, vamos a poner una comita por acá. Para crearlas debemos dar en crear variable. Le damos crear variables y las variables, como les expliqué en el módulo pasado, no deben empezar con números ni con caracteres especiales, deben empezar con una letra y pues a continuación puede tener números. Entonces vamos a llamarla variable 1. Le damos de acuerdo y miren, aquí en el apartado nos creó ese nombre de variable. La arrastramos. Que necesitamos dos variables. Variable 2. Tener en cuenta que no se pueden crear dos variables con el mismo nombre porque el sistema no sabe cuál es cuál, deben ser diferentes. Vamos a ver qué error bota aquí o qué dice si ya existe la variable. A ver, variable 1. Vea, ya existe una variable llamada variable 1. Ya el mismo sistema nos dice, hey, no puedes tener dos variables con el mismo nombre. Listo, qué bueno que nos mostró la alerta. Listo, entonces, ¿qué podemos hacer en una variable? Guardar información. ¿Cómo se asignan valores? Bueno, aquí tenemos el botón, la opción fijar. Aquí les agregué. La forma de asignar un valor en una variable es con el bloque fijar, dando como resultado asignar el valor que se encuentra en el óvalo y pasándolo a la variable del select. ¿Qué les dije que era el select? Pues toda la información cuando veamos un desplegable. Listo, entonces ya aquí no vamos a poner el número 50, sino que vamos a poner una variable y dos variables. Y si observan, nos las pintan aquí arriba con el número que tienen. Por defecto siempre van a empezar en 0. Entonces, aquí dice, vamos a asignarle a la variable 1 20. Vamos a ponerlo acá para que se ejecute el código. Y la variable 2. Entonces, le vamos a asignar 25. Entonces, cuando ejecutemos el código, a la variable 1 le asigna 20, a la variable 2 le asigna 25, después sigue con el código y dice, la variable 1 es igual que la variable 2, o sea, 20 es igual que 25, falso, entonces no va a mover el gato, sino que lo va a girar. Probemos. En efecto. Y aquí arriba nos quedan los valores de cada variable para que llevemos un control de qué información es la que se está guardando y pues tener más control de, digamos que el código no funcionó, pero ¿por qué no? Si 5 es igual que 5 y vamos y vemos y la variable tenía un 7, entonces el software nos ayuda la plataforma nos ayuda a ir viendo la data que se está guardando en cada variable para nosotros tener un control de eso. ¿Listo? Listo. Entonces, si ponemos 25, aquí el gato, pues 25, aquí llega, le asigna el valor 25, aquí le asigna el 25, valida que sean iguales. Como es verdadero, se va a mover y no va a girar. En efecto hizo eso. Que necesitamos una operación matemática. Entonces nos vamos para operadores y seleccionamos el número. Y aquí ponemos 13 más 12. Da 25 y se mueve el gato. Listo, muchachos. Ya eso sería todo por el día de hoy. Ya el martes yo les pasé el calendario
vamos a trabajar, ya empezamos a hacer pruebas, o sea, proyecticos, y ir usando la lógica y ver cómo se puede ir resolviendo. Ya nos queda un minuto y yo creo que ahorita se cierra solo. Eso sería todo por el día de hoy. Cualquier duda, me escriben por el chat y pues ahí vamos viendo todos, porque puede que la pregunta la tengamos todos al mismo tiempo, entonces preguntando por ahí podemos hasta resolver sin estar preguntando todos. Entonces, feliz noche y chao chao a todos.